Hola, buenos días, chicos. Bueno, pues voy a comenzar a reiniciar este ejercicio. Les platico un poquito lo que hice y lo que sucedió. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les estaba mostrando que mi programa tenía como problemas al momento de que creaba, de hecho, desde que creaba un nuevo archivo, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues ya se estaba trabando. Y entonces, pues lo que hice fue instalar una nueva versión. Si se dan cuenta, instalé la de 2021. Tenía la 2020 y la actualicé y en realidad funciona, es muchísimo más estable. Entonces, de repente si su versión se traba mucho, pues traten de actualizarla. Yo intenté instalarlo en la otra computadora, pero en la otra computadora me pedía primero actualizar el sistema operativo, entonces bueno, fue más sencillo hacerlo de este lado. Y bueno, de hecho es un poquito más funcional ahorita que estoy trabajando con esta versión. Ya no hace tantos huecos al momento de utilizar el pincel. Creo que uno de los problemas que tenía con la otra versión era el pincel. Y bueno, si tienen problemas con lo del pincel, pues sí les recomiendo que reinstalen, aunque sea que se suban una versión o se bajen una versión, no pasa nada que se bajen, porque lo que necesitamos aquí es que funcione bien el pincel, ¿no? Entonces, bueno, yo les había dicho que estábamos con el espacio de trabajo, nos íbamos a ventana, espacio de trabajo, me iba a aspectos esenciales y después restauraba los aspectos esenciales, ¿no? Se van a restaurar. Lo que me hacía es que me colocaba amplia las columnas. Yo la verdad es que las prefiero chiquitas, entonces contraigo los paneles. ¿Se acuerdan que del lado derecho tenemos el conjunto de paneles? El que vamos a utilizar ahorita por el momento es el de capas, aunque después vamos a estar el de pinceles. Yo lo voy a ir sacando poco a poco. ¿Se acuerdan que yo les decía que abría el panel de capas y tendría que prolongarlo de manera vertical, ¿no? O sea, hacer esto para que me permitiera trabajar con mayor espacio? Yo ya tengo aquí mi capa de la manzana, ya la importé. ¿Se acuerdan que la había importado yéndome ya sea a archivo, colocar, eh, en elementos incrustados o yéndome a arrastrándola nada más, ¿no? O sea, agarrar la imagen y arrastrarla así. O sea, básicamente es eso. Um, nada más que reconozca, ¿va? Agarro la imagen y la aviento así. Y ya. Creo que la escalé sin querer, no sé por qué se escaló. Voy a dejar esta. Acuérdense que la escalaba y que si yo la escalaba sin shift, se escala de manera proporcional. Si ustedes tienen el 2019, pues a lo mejor se van a necesitar presionar shift para que se mantenga la proporción. Le voy a dar a aceptar. Me estorba esta cosa del zoom. Dale, acomódate. Y le voy a dar enter. Elimino esta capa de abajo. El panel de capas, perdón, antes de eliminarla, el panel de capas funciona muy parecido al panel de capas de Illustrator. Solamente que aquí si quiero crear un nuevo objeto o una nueva capa, tengo que crear la nueva capa, que eso es lo que vamos a hacer más adelante. Para eliminar una capa, pues no, yo tengo en la parte inferior del panel de capas, selecciono primero la capa que quiero eliminar o la puedo seleccionar directamente con la herramienta de mover. También les había dicho que el panel de herramientas yo lo quiero dividido a dos columnas. Entonces le doy clic en este botoncito. Está en la parte superior izquierda de la barra de herramientas y así los tengo a dos columnas. Bueno, entonces, cuando yo selecciono la herramienta de mover, me aseguro que en la parte superior tenga activa la casilla de selección automática y que seleccione por capas. O sea, esto debe estar activo, déjenlo tal cual, lo tenemos. Y pues básicamente, para que yo pueda seleccionar un objeto y se mueva conforme lo voy seleccionando. Si yo no hago esto, si desactivara, por ejemplo, la selección automática y quisiera seleccionar, por ejemplo, la capa de abajo, no puedo. Tendría que seleccionar primero la capa desde el panel de capas para poderla mover, si se dan cuenta. Y yo, por ejemplo, ahora quiero seleccionar la de enfrente y no me deja. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que a mí me generaba mucha confusión al inicio cuando empecé a utilizar Photoshop, que no seleccionaba lo que yo quería. Pero bueno, para que pudiera seleccionar lo que ustedes quieren, de acuerdo a la mayoría de los programas, activen la selección automática, ¿no? Entonces así ya podrán seleccionar dependiendo de dónde den clic y se va a seleccionar la capa automáticamente. Ahorita, por ejemplo, no quiero esta capa de abajo y la puedo eliminar ya sea dándole suprimir o le di control Z para regresarlo o darle clic al botoncito de eliminar. El botoncito de basura que está en la parte inferior del panel de capas. Se va a eliminar la capa, me va a preguntar si quiero eliminar la capa, le digo que sí y ya acomodo esta capa. Como yo no quiero ya no quiero que se mueva, lo que voy a hacer es bloquearla en la parte superior del panel de capas, es decir, de este lado. Yo quiero hacer una réplica, lo más parecido que se pueda de esta manzana. Ahorita como un ejercicio básico, tampoco me voy a desgastar mucho
en lo que se va a hacer, pero sí les voy a dar algunas técnicas, ¿no? La manzana es algo sencillo. Entonces, bueno, voy a crear una nueva capa. Esta nueva capa la voy a nombrar manzana. Le doy doble clic. Acuérdense que hay que darle doble clic donde viene el nombre, ¿no? Si yo le diera doble clic afuera de donde viene el nombre, digamos en esta parte, me va a salir otra ventana que después veremos para qué sirve, pero esa ventana no me funciona ahorita. Si le doy doble clic en la miniatura, pues tampoco me va a funcionar. Tiene que ser doble clic en el nombre. Puedo aprender a apagar capas dándole clic al ojito. Les digo, aquí funciona muy parecido a Illustrator. Ya si ustedes terminan el curso de Photoshop, este que les subía a Classroom, pues van a entender muchísimo más la dinámica de trabajo del programa. Es muy útil. La verdad es que el programa de Photoshop, aprovechenlo y aprovechen que podemos resolver ahorita dudas porque en cualquier trabajo les va a ser útil. La verdad es que como es un programa de edición de imágenes, a cualquier empresa les va a funcionar o les va a ayudar que ustedes sepan de eso, ¿no? Les van a echar la mano mucho, incluso a ustedes mismos, ¿no? Listo, manzana. Selecciono la capa de manzana. Les mostré que se prendía y apagaba, pero pues seleccioné una capa que estaba vacía. Por eso no hubo ningún cambio. Tendría que yo aprender a apagar una capa que esté con relleno, ¿no? Entonces, bueno, nos pone la miniatura en el lado izquierdo. Esta es la miniatura donde se ve una cuadrícula. Entonces voy a seleccionar eso, voy a seleccionar la herramienta de pincel y voy a seleccionar el... entonces, lo que selecciono es el pincel. Eh, Acuérdense lo que habíamos visto, ¿no? Primero voy a cambiarle al color negro. Aquí selecciono el iconito en la parte inferior para colocar color de frente, negro, color de fondo blanco. Ya habíamos visto para qué funciona el frente y fondo en Photoshop. Y vamos a recordar para qué funciona este asunto de los pinceles, ¿no? Si yo le doy clic derecho sobre la imagen, puedo sacar esta barra de opciones para el pincel. De hecho, en cada una de las herramientas, nosotros tenemos una barra de opciones que está en la parte superior, fíjense. Cada que yo selecciono una herramienta diferente, me lo muestra. Selecciono yo la herramienta de pincel y, por ejemplo, esa misma que tengo aquí, con clic derecho sobre la imagen, lo puedo sacar desde aquí arriba. Fíjense, desde aquí arriba tengo la opción, es la misma. Entonces aquí yo tengo el tamaño del pincel, lo puedo poner lo más grande que se pueda y la dureza la vamos a dejar al 0%, ¿no? Recuerden que un pincel con dureza al 0% es un pincel que está suavizado en los bordes. En este caso está pintando de gris porque tengo la opacidad al 33%. En la barra de opciones, si yo la cambio a 100%, pues ya está marcado, ¿no? Voy a cambiar la dureza para tener diferentes tipos de dureza. Está más estable, qué bonito se siente. Bueno, no se traba cada rato. Y la dureza al 100%, ¿no? Y fíjense, eh, también aquí, mientras mayor sea el tamaño del pincel, más se van a notar estas pequeñas estas imperfecciones. Tengo una herramienta que es la herramienta de borrar. Está en la parte inferior derecha de mi herramienta de pincel. Recuerden que la herramienta de pincel no debe de tener ningún icono. Solamente debe ser el pincel y ya no, o sea, sin ningún icono, porque si tiene un icono añadido, significa que es otra herramienta. Entonces voy a seleccionar la herramienta de borrar. También aquí yo tengo lo mismo, ¿no? Las más opciones de un pincel. Es el tamaño y es la dureza. Entonces, bueno, voy a incrementar el tamaño para borrar. O simplemente podría borrar la capa y crear una capa nueva, ¿no? O sea, pero bueno, ahorita porque estoy queriendo ver las opciones del pincel y listo. Es muy útil, como yo les decía, trabajar con una tableta digitalizadora. Eso me permite hacer esto, ¿no? Como si estuviera trabajando con un lápiz. Entonces, bueno, a los que se quieran un poquito dedicar a esto, pues pueden hacer eso. Pueden, pues se puede trabajar también con el mouse, pero la verdad es que con el mouse sí es un poquito más tardado. Voy a irme otra vez a la herramienta de pincel y voy a tratar de generar esa forma de la manzana. Sin embargo, ahorita no quiero trabajarla con el pincel negro, ¿no? Quiero cambiarlo a un pincel. Ahora sí me permite cambiar los colores. Lo voy a hacer de manera manual, es decir, yo voy a crear mis propios colorcitos. Entonces voy a hacerlo un pincel que sea un amarillo clarito, así, ¿no? Y voy a bajar el tamaño del pincel, ahí está, para hacer la forma de la manzana. Me aseguro que también esté la dureza al 100%, perdón. Y entonces voy generando mi pincel. Es que si se dan cuenta lo está haciendo cada vez más clarito. ¿Eso por qué sucede? Siempre fíjense en lo que cuando algo salga mal,
como por ejemplo ahorita estas manchas que está haciendo, hay que revisar la barra de opciones, perdón, siempre, siempre, siempre. Entonces, reviso qué es lo que hay de cambio en la parte superior, ¿no? Y lo que yo veo es que el modo de fusión está en trama. Ahorita lo voy a trabajar en normal. Cuando sea, acuérdense que trama lo que hace es aclarar. Entonces, mientras yo más de clic, más se va a aclarar. Ahí está. Mientras más de clic en donde ya había dado clic, se va a aclarar más, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a cambiar a modo de fusión normal. Y ahora sí, a trabajarle, ¿no? De hecho, voy a borrar esta parte para hacerlo desde cero. Utilizo la herramienta de goma y ahora sí. Empiezo a hacer ya está en normal, ya está la opacidad al 100%, el flujo al 100%. Y bueno, empiezo a hacer mi manzana. Por ahí si me equivoqué, pues lo puedo corregir. Si yo separo el pincel, ahí más o menos yo creo que quedó muy ancha. Vamos a darle control Z. Como no separé el pincel nunca, si le doy control Z se elimina todo. Entonces, por ejemplo, pude haberlo hecho por pedazos, como hacer esto y luego esto y luego esto, y así si le doy control Z, se va a eliminar cada una de las piezas. Entonces, bueno, para que también tomen en cuenta esos pequeños factores que van a modificar la forma de trabajo cuando se trabaja con Photoshop. Es más estable ya mi pincel. Creo que por ahí queda más o menos. Este es un primer ejercicio. Evidentemente no les voy a pedir que lo hagan tan preciso. En la clase pasada, yo les pedí que, me refiero a la forma, la precisión en la forma. La clase pasada les pedí que, más bien vimos cómo hacerlo con pluma y eso hubiera sido un poquito más preciso. Pero aquí lo pueden hacer aquí creo que me quedó muy delgadito en esta ocasión, a diferencia de la otra. Por aquí va un poquito más grueso. Entonces, ahorita lo que quiero hacer es generar la forma básica, ¿no? Para que ya después yo pueda agregar los tonos de acuerdo a las formas que yo tengo. Bueno, ahí está. Y esta es mi forma básica. Recuerden que yo les decía que podíamos limitar para que cuando yo pinte, ya solamente se pinte sobre lo que ya esté en pixel, es decir, lo que ya está relleno. Selecciono entonces la capa, voy a activar el bloqueo de transparencia y entonces ya cualquier cosa que yo pinte, por ejemplo, aquí le voy a pintar en modo de fusión multiplicar y una opacidad baja, ¿no? Que es lo que hace es hacerlo un poquito más oscurito. Pero ahora sí voy a trabajar con una dureza del 0%. Un tamaño mayor. De hecho, voy a bajar la opacidad todavía más, para que se note cada vez menos este, um, todos estos cambios que le voy a hacer a la manzana. Fíjense, lo estoy pasando poco a poquito y poco a poco va agarrando volumen. O sea, hay que tener mucha paciencia cuando nosotros trabajemos en esto. Mucha paciencia para empezar a dar un volumen, a pesar de que es amarillo, ya empieza a adquirir como este volumen pues, que es como muy interesante y que además cuando nosotros estamos trabajando con una opacidad tan bajita, nos da mayor libertad de que podamos experimentar, ¿no? Si yo le hubiera puesto la opacidad al 100%, el primer trazado ya lo hubiera manchado todo, pero aquí no. Fíjense. Incluso me da esta ventaja de que yo pudiera darle como ciertos trazados. Fíjense, ahí está. Se ve ahí el volumen un poquito. Voy a trabajar con un color verde, un tono verde. Me voy a acercar un poquito para la parte superior. Entonces yo los voy a cambiar, yo voy a cambiar los colores. Aquí ya no se me está trabando, entonces voy a seleccionar un verde que sea un poquito tirando el amarillo, como por ahí, un poquito más oscuro, como por ahí, más desaturado. Por aquí busco el color que sienta que me va a ayudar a generar este volumen, ¿no?
Y en este caso lo voy a cambiar, en vez de multiplicar, lo voy a poner en modo normal para que se vea el color. Fíjense, ahí está. Se nota el color. Si se llega a distinguir ahorita un poquito manchado, no se preocupen. Todo esto se puede corregir. Eso es una de las ventajas que yo les decía de la, de la ilustración digital, ¿no? Que todo esto lo podemos corregir. Si algo sale mal, podemos corregirlo. Estamos dándole un volumen aquí. Y por aquí también. Listo. Se ven ahí algunas manchas. No se preocupen con las manchas que se ven. Eso se puede corregir posteriormente. Ahorita lo que me interesa es dotarlo de todo el color, ¿no? Voy a utilizar un color rojo un poquito más como rosado. Entonces me voy a ir a... De hecho, como más naranja. Creo que este podría quedar bien. Ahí está, para la parte de arriba. Entonces lo coloco en la parte donde yo considere que va. Por ejemplo, aquí. Y con esto, fíjense, estamos trabajando con varios colores, varios tonos. Yo también algo que yo les decía, que cuando trabajamos haciendo una ilustración tenemos que ver todos los colores que va a tener nuestro objeto, no para que no lo hagamos plano. No estoy haciendo la manzana, no estoy haciendo todo rojo y después ahí basándome en lo rojo, no. Quiero que tenga toda esta profundidad de color, toda esta profundidad de tonos. Posteriormente voy a rescatar esos mismos tonos para volverlos a traer. Ahorita también lo que quisiera hacer es empezar a diferenciar en esta parte de arriba, donde viene como el tallito este, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, a diferencia de lo que hice la clase pasada, es hacer la selección de esto, o sea, la selección de esta parte, que yo lo hice con la herramienta de lazo, pero además voy a crear una capa para que todo el tiempo pueda tener acceso a esa selección. Entonces, fíjense, hago esto. Digamos que por ahí, ¿no? Lo podría corregir, pero bueno, yo creo que ahí quedó bien. Creo una nueva capa, voy a crear una nueva capa y esto lo voy a rellenar. Lo relleno para tener guardada esta selección. También yo podría guardar esta selección pues como una selección precisamente, pero ahorita para tenerlo más gráfico, lo voy a rellenar. Entonces, así como tengo seleccionada la capa, tengo mi selección ahí, me voy a ir a edición, rellenar, el menú de rellenar, y aquí en donde dice contenido, vamos a ponerle que lo rellene de negro. Lo que importa ahorita es que tenga yo la capa, ¿no? Entonces ya le voy a poner OK. Y ya, esta va a ser la referencia del tallo. Voy a deseleccionar. Acuérdense que una vez que se selecciona, las herramientas de selección son las que están arriba, excepto, por supuesto, la de mover, pero todas las demás son herramientas de selección. Entonces, lo que voy a hacer es deseleccionar, me voy a ir a selección, deseleccionar. Aquí le voy a poner el nombre, pues se va a llamar selección. Selección, aquí se puede poner acentos. Apago la capa. No es necesario tenerla prendida para poder seleccionar esto que está aquí. ¿Cómo hago esta selección de un objeto? La forma más sencilla, les voy a dar el atajo para hacerlo. La forma más sencilla es utilizar Control o Command para los que utilizan Mac y darle clic en la miniatura. Entonces lo que va a hacer es que selecciona pues la sección pues sí, la sección de lo que ya está en pixel, ¿no? De lo que está relleno en pixel. Entonces me voy a ir a la manzana, continúo ahí. Yo creo que ahí lo que podría hacer es pintar de verde, ¿no? Entonces voy a seleccionar el color verdecito por ahí, que estaba, ahí está. Y para que se diferencie. Ahí está. Ya poco a poco está diferenciando. El rojo también ahorita lo voy a utilizar. Voy a utilizar aquí multiplicar además. Y fíjense, poco a poquito se va, como esto tengo un color verde, se está oscureciendo. Puedo utilizarlo un poquito más oscuro. De hecho, es muy útil eso de estar cambiando a cada rato de colores. Y con eso estoy generando esa profundidad de la manzana en esa parte, ¿no? ¿Qué otra cosa iba a ser? Ah, rojo. Vamos a utilizar tantito el naranjita. Por ahí teníamos. Por ahí. Para seleccionar únicamente las partes de arriba. Puedo cambiar. Es necesario, yo voy a estarlo haciendo a cada rato, de cambiar las
cambiarlas, ay, se me fue. Cambiar el tamaño del pincel. Ahora quiero seleccionarlo a la inversa. Quiero seleccionar, perdón, de este lado. Quiero seleccionar que se inviertan los colores para yo poder seleccionar esa parte del exterior. Entonces voy a invertir, no se inviertan los colores, que se invierta la selección. Voy a ir a selección, invertir. Entonces ahora voy a poder pintar, pero en la parte que no está dentro del tallo. Es decir, por ejemplo, aquí voy a poder pintar. Lo tengo en multiplicar, por eso lo está haciendo oscuro, ¿eh? Y trato también, cuando yo pinte, traten de... Es una recomendación como de ilustración, ¿no? Traten de dirigir su pincel como si quisieran darle forma, como si estuvieran esculpiendo, como si lo pudieran tocar, ¿no? Como si pudieran tocar el objeto, la manzana. Entonces, eso es como muy recomendable. Qué bonito se siente cuando no se traba la cosa esta. Fíjense. Y estoy tratando de dar esa dirección, ¿no? Dicen, bueno, pues es que tiene otra textura. Ah, ok. Después vamos a ver cómo meter esa textura, ¿no? Ahorita solamente se está pintando donde está la manzana porque está bloqueado el color. Ya el tallo lo vamos a poner al final. Voy a utilizar ahora otro color, un poquito más rojo. Entonces me voy a ir a un color un poquito más rojo. Por ahí y por ahí. Voy a cambiar el modo de fusión a normal. ¿Cómo decido yo? Yo decido si quiero que tenga el color puro o si quiero que tenga el color que oscurezca, ¿no? Ahorita quiero que vaya adquiriendo el color puro. Entonces voy a incrementar tantito el tamaño de mi pincel. Ya está. Quiero que tenga el color puro de la manzana. Trato de pintar donde se supone que debería de ir ese color puro, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya no estoy tratando de pintar casi porque en la parte de arriba es donde tiene el brillito. Entonces, poco a poco, ahí está. Es sencillo, es entretenido. La verdad es que la ilustración digital, sí bueno, a mí me relaja un poquito. Como les decía, pues a veces uno les dice que lo relaja a uno, pero pues no sabemos, ¿no? O sea, también qué tanto se te complica. Voy a deseleccionar ahorita. Ya está ahí una diferencia, pero entonces tampoco se ve tan diferente en las orillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las orillas voy a tratar de regularlo. Después podría difuminar esa parte para que no se vea así, ¿no? Después lo hacemos. Creo que por ahí me falta un color verde. Si es necesario, regresamos a los colores que estábamos colocando. Entonces, por aquí me parece que es necesario un poquito más de verde. Con la dirección que le estaba dando. Fíjense, estoy generando la manzana, le estoy generando el volumen y poco a poquito, ¿no? Selecciono ahora un color rojo como un poquito más intenso, como más tirándole ahora sí el color que va a tener la manzana. Por ahí. Y la dureza igual al 0%. La opacidad la dejo en 9%. No quiero que oscurezca todavía. Entonces, más bien, ahorita lo que necesito es que vaya adquiriendo todo el color, ¿no? Poco a poco va a ir. Si yo le repito mucho en la parte, por ejemplo, inferior, pues esta cosa como me estorba la del zoom. Incluso para que tenga más textura de estas líneas, puedo disminuir el tamaño, ¿no? Claro que me va a tardar mucho más, pero pues ni modo. Entonces, aquí así está adquiriendo como la textura más de la manzana, ¿no? Y fíjense, si es algo complicado, si es algo que no es, o sea, no se puede hacer
de la noche a la mañana, pues, pero sí adquiere como una característica como rica, el hecho de que lo hagamos poco a poquito, que vayamos colocando el color poco a poco. Si ustedes se dan cuenta, cuando han visto eh, la gente pinta, pues los pintores se tardan un buen en cada uno de los detalles, ¿no? Precisamente por eso, porque están atendiendo a los detalles. Y me da la ventaja este tipo de programas porque yo puedo acercarme a revisar los detalles, acercarme a lo mejor a hacer líneas más pequeñitas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, para que se vean estas líneas de la manzana, podría ser esto, ¿no? Para que tenga esa textura. Y entonces la suma de estos detalles es lo que le va a dar la característica a mi manzana y que se vea como yo deseo que se vea. Del lado derecho es donde tiene un poquito más. Aquí. Espero que no les cueste mucho trabajo, sobre todo si no tienen tableta digitalizadora. Yo sé que eso, híjole, eso sí es un impedimento para muchos, el que no tengan esta herramienta muy útil. Yo utilizo la barra espaciadora, el control y el alt para hacer zoom out o zoom in, como ustedes lo deseen. Y bueno, voy a seleccionar un rojo más puro, un rojo carmín. Me voy a ir de este lado. Entonces me voy al rojo más puro, ahí está. Voy a hacer más grande mi pincel. No quiero que tenga la textura, sino más bien quiero que adquiera el color como rojo carmín. Y fíjense, para que no quede plano, o sea, de hecho, incluso el hecho de que nosotros le pasemos el pincel, eso va a ayudar a que no quede completamente plano. Y vean eh, que pues, adquiere como una textura muy rica, la verdad. Por eso no me engolosino dándole tantas pinceladas, sino más o menos hasta donde yo diga, bueno, ahí ya quedó más o menos. Lo que puedo hacer ahora es empezar a generar volumen, ¿no? Con ese mismo rojo carmín puedo cambiar a multiplicar. Fíjense mi opacidad, la opacidad está bien baja. No por querer terminar rápido, coloquen una opacidad del 100%, porque lo que van a hacer es estropear la ilustración, ¿no? Entonces aquí quiero que quede más oscuro del lado izquierdo. Fíjense, se está quedando más oscurito. En la parte inferior también. Si yo necesito que quede un color un poquito más oscuro, le voy pasando más, ¿no? Entonces, fíjense de este lado. En la parte donde quiero que quede como más oscuro. Como no lo estoy haciendo todo plano, cada parte de la manzana está adquiriendo un tono distinto, un tono variado, ¿no? Ahí está. Ahora voy a hacer un poquito más oscuro mi negro, perdón, mi rojo, un rojo quemado, para, por ejemplo, darle clic en esta parte, ¿no? Que ahí va un poquito más quemado. De este lado más quemado. No estoy tocando el lado izquierdo porque el lado izquierdo tiene como un color como azul, que después voy a tratar de rescatar. Este lado un poquito más oscuro, más quemado. Y en donde requiera, ¿no? Por ejemplo, en estas partes donde ya es un poquito, de hecho tiene como un tono azuloso, vamos a guiarnos también por eso, ¿no? Porque yo les decía que es bien importante la observación. Entonces, si ahí se ve como azul, pues vamos a hacerlo azul, tal vez no tan puro, pero sí un azul o un blanco que le pegue al azul, ¿no? En este caso, no quiero utilizar multiplicar porque de hecho no va a pintar nada.
puedo utilizarlo de manera normal o puedo utilizarlo como modo de opacidad, perdón, modo de fusión de trama, ¿no? Para que aclare. Ahorita estoy utilizándolo con este modo y está adquiriendo un poquito de azul. Vamos a marcarlo un poquito más. Del otro lado también, para que quiera. Si se dan cuenta, al principio se puede ver un poquito como raro, pero poco a poco estamos viendo que en realidad así es, ¿no? O sea, así es como lo tiene la ilustración. Ah, y aquí también tiene como un brillito. Bueno, listo. Digamos que yo ya tengo como los tonos principales. Pero ahora, si yo me acerco, pues evidentemente hay ciertas cosas que yo les decía, pues hace falta mezclar. Yo tengo un pincel que se llama pincel mezclador. Ese pincel está dentro de la herramienta de pincel y es esta herramienta de pincel mezclador. Voy a crear unas capas aquí nuevas para mostrarles cómo funcionan y no echar a perder este. Entonces, el pincel mezclador, básicamente voy a poner mi opacidad al 100%. Es que yo tengo la opacidad al 100% y la dureza al 100%. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un color. Voy a colocar otro color. ¿Listo? Con esos dos colores, ¿no? Si se dan cuenta, están en la misma capa. Y la herramienta de pincel mezclador lo que hace es que va a mezclar estos dos tonos. Para eso hay que fijarnos muy bien en la parte superior. Ahorita mi pincel mezclador está cargado de azul, digo de rosa. ¿Por qué? Porque es el color que yo tengo aquí de frente. Entonces, si yo coloco mi pincel mezclador sobre el, el azul, lo está mezclando con rosa, ¿no? Porque está cargado de color rosa. Yo puedo decirle, no lo cargues, más bien, déjame mezclar los colores que estén juntos. Y para eso lo que hago es limpiar, ¿no? Aquí dice, es que no me acuerdo muy bien. Bueno, aquí dice cargar después de cada trazo, lo desactivo y fíjense, ya está limpio. El segundo es, se me olvida que va, limpiar el pincel después de cada trazo. Yo prefiero que se limpie, sí que se limpie después de cada trazo, para que no se quede con la pintura de, por ejemplo, del rosa. Entonces, por ejemplo, ahí los estoy mezclando y ya están quedando. Si yo, por ejemplo, mezclo de este lado y marco el azul y lo jalo, fíjense cómo ya se limpió, ya no tiene nada de rosa. Pero si yo no hago esto y si desactivo este botoncito, el segundo, y mezclo, por ejemplo, estos dos y luego paso mi pincel hacia arriba, sigue cargando el rosa. Entonces, no hay una regla, más bien es qué es lo que yo quiero hacer con mi pincel, ¿no? Tengo diferentes tipos de mezclas, unas mezclas más húmedas y unas mezclas más, más secas. Mientras más húmedas, más va a mezclar los colores. Entonces, todo esto está en esta sección donde dice a medida, seco, vean, seco, casi no mezcla, ¿no? Fíjense, casi no mezcla. Mientras más húmedo, lo voy a poner, me voy a ir al extremo, mientras más húmedo, mezcla más. Entonces, bueno, eso es lo que me va a ayudar ahorita a trabajar con el pincel, ¿no? Pero además de esto de tener las mezclas, yo también puedo tener diferentes tipos de pinceles y aquí es lo que me gustaría que ahorita empezáramos a trabajar, al menos con un tipo de pincel que es el pincel de cerdas. Y el pincel de cerdas es como el pincel que puede tener un pintor, ¿no? Es decir, con las diferentes tipos de cerdas para poder darle personalidad al trazo, para que no solamente difumine, como aquí está difuminando así como a lo loco, ¿no? Pero si yo abro mi panel de pinceles, y eso es lo que vamos a abrir, nos vamos a ir a ventana. Y por aquí tengo pinceles. Nos va a salir este panel, de hecho es un conjunto de paneles, vienen unidos. Cuando lo abrimos está el pincel, este pincel, los pinceles y los ajustes de pincel. Los pinceles son todos los pinceles que yo tengo. Yo tengo diferentes pinceles. Tengo una biblioteca de pinceles en Photoshop y tengo pinceles que puedo descargar desde cualquier lado, ¿no? Y vamos ahorita a ver los ajustes de pincel. Después vemos cómo podemos abrir las bibliotecas de pincel. Ahorita lo que me interesa es los pinceles que tenemos ya por defecto. Fíjense, los pinceles que tenemos por defecto son estos. Uno es este pincel básico, que es como un circulito difuminado o difuminado dependiendo de si le ponemos la dureza al 0 o al 100%. Y otros pinceles como por ejemplo este, fíjense. Este pincel es un pincel que tiene como otras formas, fíjense. Tenemos otros tipos de pinceles, como por ejemplo este, es un pincel que yo lo voy a incrementar tantito. Entonces fíjense la forma del pincel. Cuando yo mezclo, va a respetar esa forma.
y me está dando otro tipo de textura. De hecho, cuando se hacen nubes, se hace con este tipo, bueno, no con este tipo de pincel, pero bueno, hay otros tipos de pinceles que nos ayudan. Como por ejemplo el 60, aquí podría ser como nubecitas, ¿no? Ahí está. No está difuminando tal cual. Para hacer las nubes, de hecho, en el ejercicio que yo les mostré, yo utilicé dos tipos de pinceles mezclados. Vamos a ver cómo se hace eso, pero no quiero correr ahorita. Ahorita lo que quiero es que nada más podamos experimentar con estos tipos de pinceles, ¿no? Fíjense, este es un pincel que a lo mejor tiene como líneas y que a lo mejor me ayudaría mucho para que tenga la textura ¿cómo se llama? Pues sí, en esa textura de la manzana. Hay otros tipos de pinceles, por ejemplo, vean este también tiene linecitas, fíjense, a lo mejor este me puede ayudar para poner las motas estas de la manzana, ¿no? O sea, poner algunas motas de la manzana o este pincel también. Fíjense, me ayuda a mezclarlo, pero lo mezcla pues, con la característica del pincel. Entonces, eso es lo que nos vamos a fijar. Yo ahorita lo que quiero que veamos son los pinceles de cerdas. Yo ahorita no tengo los pinceles de cerdas cargados, no sé qué pasó, pero para abrirlos o para cargarlos nos vamos a ir a las opciones del panel de pinceles y, perdón, nos vamos a ir a los pinceles, al panel de pinceles. Y aquí yo tengo diferentes tipos de pinceles, por ejemplo, pinceles generales, pinceles secos. Estos son pinceles que tienen como diferentes ajustes. O sea, puede ser un solo pincel, pero con diferentes ajustes. Pinceles húmedos y pinceles con efectos especiales. Vamos a ver aquí. Este más o menos es como para las nubes, fíjense. Cómo nos ayuda a generar y va mezclando los colores. Incluso aquí mezcla hasta con el fondo, con blanco. Esto es como si fuera para las nubecitas. Y vean qué rápido hice eso y nos vamos a ayudar mucho de esos pinceles. Nos ayudan a generar como diferentes efectos. Y vean, es muy sencillo. Por eso les digo, la ilustración digital a veces es más trabajar y conocer el programa. Yo diría que es 50% eso, conocer el programa, y el 50% es la creatividad, pues la habilidad que tengamos con las manos, etc. Y no encuentro todavía los pinceles de cerdas, pero vamos a buscarlos y en las opciones del panel de pinceles, por aquí yo tengo em, una parte que se llama pinceles heredados, ¿no? Vamos a irnos con los pinceles heredados. Dice, desea restaurar el conjunto de pinceles heredados en la lista de ajustes preestablecidos de pinceles. Y los pinceles heredados nos va a traer los pinceles viejos de Photoshop. Entonces, vamos a irnos con los pinceles heredados. Y aquí ya tengo los pinceles caligráficos, por ejemplo. Tengo mayores pinceles. Pinceles de acabado falso, estos. Entonces, vean lo que nosotros tenemos aquí. Nada más con darle clic. Ya después vamos a ver cómo modificar esos ajustes de pinceles. Así lo vamos a ver. Mira, textura de peine. Está bonito. Pero no está haciendo la gran cosa, ¿eh? Bueno, pinceles naturales. Aquí ya tengo pinceles de cerdas, por ejemplo, en los pinceles naturales. Este es como de carboncillo. Este otro, hay que hacerlo más grande. Es que lo tenía muy chiquito. Ahí está. No hizo la gran cosa. Pinceles naturales. Otros pinceles naturales, hay que hacerlo más grande. Y tampoco hace la gran cosa. Pinceles gruesos. Miren, ahí este es uno de cerdas. Vamos a irnos a los ajustes de pincel y de hecho aquí se van a ir añadiendo todos los pinceles que yo ya tengo. ¿Cómo vamos a identificar los pinceles de cerdas? Porque los pinceles de cerdas tienen la forma o la punta de pincel. Todos estos que tienen puntas de pincel son pinceles de cerdas. Por ejemplo, aquí ya que yo agregué los ajustes heredados, yo tengo pinceles de cerdas. Por ejemplo, estos es un pincel de cerdas de abanico, un pincel de cerdas eh, um, bueno, fíjense, el de abanico, quiero que sea uno de abanico pero plano. Este es plano. Yo puedo modificar el tipo de forma o el tipo de punta. Aquí en la parte inferior, fíjense, aquí tenemos diferentes tipos de forma. De abanico plano, de ángulo plano. Fíjense cómo nos está mostrando cómo va a pintar, ¿no? Incluso yo puedo decirle cuál es el ángulo. Ahorita tiene un ángulo de 0 grados.
sea, está de arriba hacia abajo, ¿no? Pero yo puedo decirle que tengo un ángulo de 90 grados y entonces va a estar de manera horizontal. A lo mejor eso me convendría para esto, ¿no? Las cerdas, la longitud de las cerdas, vayan modificando eso de la longitud de las cerdas. Yo creo que tenga poquitas cerdas, tampoco quiero que sean muchas. Quiero que el grosor de las cerdas esté delgadito, que sean a lo mejor un poquito más, pero el grosor lo disminuyo. La dureza, incremento. El ángulo, pues ya lo modifiqué. Y ya. Ustedes elijan algún pincel. Yo voy a trabajar con este pincel ahorita para hacer pruebas, ¿no? Y eso es otra de las cosas. No va a funcionar nunca la primera. No vamos a, pues adivinarle. Aunque mucho le trabajemos, no vamos a adivinar cómo va a funcionar. Entonces, voy a eliminar esa capa, ya no me interesa, pero voy a trabajar con la capa de abajo de la manzana. Y aquí, pues, voy a seleccionar primero mi pincel de mezclador, ¿no? Voy a decirle que que limpie el pincel después de cada trazo, que sea muy húmedo. Me regreso porque creo que me modificó el pincel. Vamos a ver si es cierto. Sí, me modificó el pincel. Como tenía seleccionada otra herramienta, seleccioné sin querer la herramienta de dedo, por eso casi no modificaba cosas, ¿no? Pero ahora tengo que volver a seleccionar el pincel. Entonces selecciono, creo que había seleccionado uno de abanico plano, eh, incrementé las cerdas, pero el grosor también lo disminuí, la longitud de las cerdas, incrementé la longitud y el ángulo lo cambié para que fuera horizontal. Voy a incrementar el tamaño. Aquí lo único que puedo incrementar con el clic es el tamaño y listo. Empiezo a trabajar con la manzana. Voy a probar, no es seguro que vaya a quedar. Voy a cambiar a un muy húmedo y puedo modificar. Fíjense, ahí está. Fíjense cómo se va mezclando. Y aquí ni modo, es una cuestión de estarle, de saber qué es lo que quiero jalar, qué color quiero jalar. Si quiero jalar, por ejemplo, el rojo, empiezo desde donde está el rojo, ¿no? Si quiero jalar, por ejemplo, el verde, empiezo desde donde está el verde. Entonces, todo depende de qué color quiera jalar para darle esa textura. Si yo quiero que no jale tanto, o sea, que no sea tan intenso, está quedando, o sea, este pincel creo que está quedando bien para lo que tenemos por ahí. Si yo no quiero que sea tan intenso, a lo mejor voy a incrementarle el tamaño, pero voy a bajar la intensidad. Voy a poner que la mezcla se baje, ¿no? Que sea una mezcla más, más tenue. Ahí está. O incluso la bajo todavía más, ¿no? Ahí va a cambiar en la medida, ¿no? Voy a hacer que sea de 8%. Entonces va a mezclarse un poquito menos y me está ayudando a generar esa textura, ¿no? Les digo, hay que jalar desde donde nosotros queramos, ¿no? Fíjense, ya no se está viendo tan raro este color azul que le puse. Sí se ve como un reflejo si nosotros lo mezclamos bien. Voy a incrementar el tamaño. La humedad la voy a bajar para que se disminuya la cantidad de mezcla. Y si se dan cuenta, lo voy a hacer poco a poquito. No hay prisa con esto. Les prometo que si le agarran el gusto, de verdad que sí es una terapia ocupacional muy efectiva. Aquí también es como la mezcla del azul. No me meto mucho en en la parte de arriba porque si no voy a mezclar ese que es el hueco, ¿no? Que es el hueco que debería de tener. Entonces no me meto mucho ahí. Trabajo con las mezclas. Para que adquiera esta textura, un poquito de...
Vamos a cambiarle seco. Fíjense, la humedad está al 0%, la carga está al 50% y casi no está mezclando aquí. Está siendo muy tenue. Incluso si se dan cuenta, estoy jalando de más todavía. Voy a ponerlo a seco con carga ligera. Si yo quisiera borrar esas lineecitas, yo lo puedo hacer. Hay otras herramientas que me ayudan como a difuminar, ¿no? Pero ahorita me parece que es pertinente que todavía siga teniendo esa textura. Voy a alejar un poquito. Y vean, ahí está mi ejercicio de la manzana. Tiene también estas características que puede tener la manzana. Y bueno, puedo cambiar de pincel si quieren. Voy a ponerle un poco húmedo, ¿no? Para que mezcle un poquito más. Con esas opciones que tenemos ahí es más que suficiente. Yo la verdad es que solo utilizo esas, no le mezclo además. Y ya. Ah, aquí me pasé, fíjense. Jalé como el verde y nada más le doy control Z para corregirlo. Por ejemplo, digo, bueno, ¿sabes qué? Que sí me gustó, pero también ya quiero disminuir un poquito esa textura. Pues no se preocupen, podemos utilizar otro pincel, ¿no? Vamos a probar con, este es un pincel como de una florecita. Vamos a probar con ese pincel. No creo que funcione, sinceramente, pero miren, sí funcionó. También es experimentar un poquito con los pinceles. Pueden utilizar el pincel básico, para difuminar. Solamente que ahí hagan la carga que no esté tan marcada, porque si no, lo que vamos a hacer es eliminar esta textura que estamos generando. Creo que este pincel me está funcionando muy bien para difuminar tantito las líneas, pero sin borrarlas por completo. Aquí quiero que se vea más marcado el brillo. Y listo. Lo que yo estoy esperando que ustedes hagan cuando hagan su ejercicio es que adquiera textura, que no sea un plano, que lo trabajen bien, que le pongan lo que puedan, o sea, que le pongan la textura que puedan, utilizando estos pinceles si quieren, pero que pongan texturas, que pongan, pues sí, que saquen provecho de estos pinceles, ¿no? Voy a utilizar ahora un pincel básico, ya para difuminar esta última parte, y este sí es para difuminar. Entonces, vamos a poner que sea poco húmedo, y nada más tantito le paso, para difuminar. Tantito, no exagero porque si no voy a eliminar toda la textura que había logrado. ¿Saben qué felicidad? Es que no se te trabe la computadora. Bueno, seguro sí saben porque seguro les ha pasado. Es horrible. Bueno, aquí como que me excedí de este lado. Incluso, bueno, si quiero darle más volumen, bueno, pues entonces utilizo el pincel normal, lo pongo en multiplicar, utilizo un color que sea pues, parecido a este, un poquito más oscuro. Entonces, fíjense, cometí el error de no bajar la opacidad y no la dureza. No bajar la dureza. Pero bueno, lo hago nada más para darle volumen donde quería que tuviera volumen. Y si lo cargué mucho, nada más. Listo. Entonces, fíjense, no estoy colocando una manzana verde, 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 o una manzana roja, roja, amarilla. O sea, tiene todos los tonos. Y esa es la riqueza de este tipo de ejercicios, ¿no? Por ahí me faltan algunos tonos que me quedan pendientes como en la parte superior. Entonces voy a abrir el panel de capas. Voy a ocultar este panel de pinceles
Y voy a abrir el panel de capas, que sé, quién sabe qué le pasó ahora. No empieza el panel de capas. Voy a seleccionar la herramienta de mover, panel de capas. Oh, estaba cantando victoria demasiado pronto. Vamos a irnos a cambiar el espacio de trabajo. Lo voy a restaurar a ver si caso. Si no, pues voy a tener que abrir el programa otra vez. O que la canción. Voy a guardar. No había guardado. Y voy a tratar de resolver esto. No quiero resolverlo en vivo porque está teniendo ahí un conflicto mi compu. Voy a abrir el panel de capas. Me voy a ir a ventana y nos vamos a ir a capas a ver si así lo saca. No, sigue sin sacarlo. Voy a restaurar, voy a cambiar de panel al de pintura. Ok. Era demasiado bello para ser verdad. Bueno, déjenme solucionarlo y ahorita les platico cómo solucioné. Pues bueno, fue la vieja confiable de cerrarlo y abrirlo. Ya después me salió una opción, una ventana que decía que se cerró inesperadamente. Pues no, no se cerró, lo cerré porque ya dejó de funcionar bien. Pero bueno, entonces estábamos con esto de... de que íbamos a hacerle en la parte superior pues unas modificaciones para que se vea un poquito más oscuro. Con control doy clic en la capa de selección. Acuérdense que era para que se seleccionara la parte superior, pero en esta ocasión quiero invertirlo. Le voy a dar selección, invertir. Selecciono mi pincel y voy a seleccionar un color como cafecito. Entonces, como cafecito de este lado. Multiplicar una opacidad un poquito más alta. Y un pincel un poquito más pequeño. Ahora voy a invertirlo otra vez. Selección, invertir. Para que quede más oscuro esta parte de adentro. Deselecciono. Marco de este lado, ¿no? Quedó muy grande, muy marcada esa parte. ¿Puedo bajar? Y listo. Bueno, ahorita voy a hacer el tallo, pero también puedo colocarle yo ciertas texturas. En esta ocasión no quiero complicarme la vida ni complicarles la existencia a ustedes. Lo que voy a hacer es agarrar un color más o menos como del tono de, pues como tono naranja o de estos tonos. Ahí está ese color. Y le voy a poner unas pinceladas de un pincel así básico. Entonces me voy a la herramienta de pincel, voy a colocar el pincel al 62%, un poquito más, 73%, y el multiplicar no lo quiero normal. Voy a seleccionar un pincel, abro el panel de pinceles, el de ajustes de pincel, y quiero seleccionar uno que tenga como los huequitos, ¿no? Este no. Ahí sí pueden ir experimentando. Voy a incrementar. Este no, quiero que tenga puntitos. Había visto hace ratito. Miren, aquí hay uno con puntitos. Pero no, están muy juntos. Quiero que estén separados tampoco. No. Porque aparte, fíjense, lo tuve que incrementar mucho y una de las características de los pinceles es que son píxeles. O sea, los pinceles están hechos a partir de píxel. Y eso significa que cuando yo pinte, fíjense cómo se va a ver ahí el pincel, el píxel, ¿no? Le voy a dar control Z. No estuvo bien esto que hice, pero no quiero que se vea el píxel. Quiero un pincel grande, pero
estén separados. Miren este puede funcionar. Están separados. Y voy a incrementar el espaciado. O sea, es uno de los ajustes básicos. Después vamos a ver este panel de pinceles y les voy a enseñar cómo utilizar los pinceles y crear nuevos pinceles. Pero ahorita lo único que quiero hacer es que el espaciado esté así amplio, ¿no? Entonces, ahí está. Creo que pude haberlo hecho un poquito más grande. Un poquito más pequeñito también. Es que quedó muy marcado. Entonces puedo hacerlo más pequeñito, darle una pasada así rápida, donde sea necesario, donde le falte. Y adquiere la textura. No es necesario que ustedes creen un pincel. Ustedes lo pueden hacer así como ahorita yo lo estoy haciendo. Incluso podemos bajar la opacidad, ¿no? Podemos bajar la opacidad para que adquiera esas texturas como de puntitos. Bajamos la opacidad, bajamos el tamaño. Y entonces vamos pasándole el pincel por todos lados para que adquiera esa textura también y se vaya sumando la textura, ¿no? Fíjense, ahí está. La coloco donde más requiero, donde yo considero que va más. Y poco a poco se va a ir sumando. Se van a ir colocando esas motas a lo largo de la manzana, ¿no? Les digo, vamos a generar cosas todavía más complejas y cosas a lo mejor un poquito... bien, puedo ponerlo en rojo para que también tenga motas rojas aquí arriba. Y bueno, vamos a hacer cosas más complejas, por supuesto, pero también ya conforme vayan agarrando confianza con esto, que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero al menos el día de hoy van a poder hacer una fruta o una verdura, lo que ustedes elijan. Traten de que tenga una textura. Pueden utilizar también un pimiento, no sé, pero sí es necesario que tenga textura. Ahorita les voy a subir la rúbrica. ¿Y qué más? Me faltó el tallo nada más. Selecciono con la herramienta de selección. Selecciono el pincel. El pincel quiero que sea un pincel básico ahorita. Entonces me voy a mis pinceles básicos. Quiero que tenga una dureza del 100%. Un tamaño de, pues a lo mejor ese tamaño está bien. El color, pues quiero que sea amarillo también. Entonces, con Alt puedo seleccionar un color. Creo una nueva capa. Y cambio la opacidad al 100%. Para generar el tallo, ¿no? Listo, deselecciono. Le voy a poner tallo. No estoy seguro si se llama así, pero bueno, tallo. Bloqueo la opacidad. Y entonces pues le voy colocando colores, ¿no? Igual con el pincel, utilizo el pincel, lo pongo en modo normal, pero bajo la opacidad. Selecciono un color verdecito y voy pintando, ¿no? Aquí sí quiero que la dureza sea del 0%. 25 es mucho. Vamos a modificarlo. Y voy colocando, pintando en realidad. Y sí, si quiero que sea cafecito, pues también. ¿En qué parte quiero que sea café, no? Selecciono el color un poquito más café. Incluso que sea multiplicar para que oscurezca mientras más pinto. Ahí está. Igual el verde para que oscurezca mientras más pinto. Por el momento creo que todavía quiero, antes de que oscurezca, quiero colocarlo normal. Y ahora sí, le pongo multiplicar. Y que oscurezca en la parte, por ejemplo, aquí de arriba, ¿no? Que es donde más o menos tiene.
poco a poco va agarrando como esta dinámica de la forma. Si se dan cuenta, mientras más, pues sí, mientras más lejano está, se va a ver mucho mejor, ¿no? O sea, mientras más nos alejamos, se va a ver mucho mejor. Y eso es una de las ventajas que ya les había dicho, que es poder acercarnos a la imagen o alejarnos a la imagen. Siento que me faltó un poquito de verde, pero bueno, ahí está más o menos ya cómo queda mi manzana. Eso mismo ustedes van a hacer, me van a generar una... nada más, perdón, les voy a poner ahí una sombra. Creo una nueva capa, esta va a ser sombra. Utilizo un pincel con una opacidad, una dureza del 0% casi. Un tamaño mayor, lo incremento, un poquito mayor todavía. Ahí está, una opacidad de 9%, un color grisáceo y listo. Bajo la opacidad. Y voy pintando de acuerdo donde yo requiera, ¿no? Donde supone que va más pegada la sombra. E igual, pues ahí ya quedó. Si yo veo que está como muy marcado, pues puedo difuminarlo. Puedo ya sea difuminarlo con este método que habíamos visto del pincel mezclador o puedo desenfocarlo simplemente. Es el mismo efecto que se utilizaba en Illustrator, perdón. Me voy a filtro. Aquí tengo los mismos, muchos filtros muy parecidos a Illustrator. Y aquí tengo uno que se llama desenfocar. Vamos a poner desenfoque gaussiano. Y ya, aquí decido qué tanto se va a desenfocar, ¿no? O sea, puedo colocarlo mucho, que se desenfoque mucho. Creo que ya me exageré. Ahí está. Entonces ya quedó mi manzana. Lo que van a hacer para exportarlo y para enviármelo va a ser lo siguiente. Bueno, primero guardan. Así como lo tengo yo, así me lo van a exportar. Se van a, o sea, toda la imagen completa junto con su referencia. La referencia va a quedar en la misma imagen. Entonces pues, se van a ir a archivo, exportar, exportar como. Vamos a ponerlo guardar para web, heredado. Es para que pese menos y cuando la suban no les pese tanto y no se tarde tanto en subir. Aquí tengo yo algunas opciones, como por ejemplo esta que es JPG. El JPG es uno de los formatos más nobles. Vamos a ponerle que sea de máxima, no pasa nada. Y de cualquier forma lo va a bajar de calidad. Lo voy a guardar. Bueno, si yo quisiera revisar cómo quedó, pues me puedo mover aquí dentro de la ventana. Y si yo quisiera bajar el porcentaje de zoom, pues le voy a poner aquí que sea el 33%, ¿no? O menos. Por ejemplo, encajar en vista. Ahí está. Para que vea yo cuál es el resultado. Guardar. Me va a mandar a mi carpeta para que yo indique en dónde se va a guardar. Ahí está, ejercicio manzana. Se guarda como JPG. Ustedes lo van a subir como JPG, que fue una de las de lo que les había pedido. Algo de lo que les había pedido. Lo guardo en ilustración digital. Aquí está mi ejercicio de la manzana y le vamos a poner guardar. Cuando yo lo guardo de esta manera, así me va a aparecer. Fíjense, pesa 2 megas, no está tan pesado como para subirla a Classroom. Y listo. Así es como me lo van a guardar. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a calificar? Les voy a compartir tantito su rúbrica. La otra vez no pude porque estaba... Vamos a editarla. Y aquí vamos a colocar que es para el segundo parcial. Segundo parcial. Vamos a colocar una rúbrica. Voy a reutilizar una rúbrica de lo que ya habíamos visto. Ok. Voy a modificar mi rúbrica. Y una de las cosas que yo quiero es igualar colores. Y entonces significa que no sea un
color plano, sino que se utilicen todos los colores identificados en la imagen. Otra de las opciones es la forma. Parecido con la forma, así tal cual. Digo, no les estoy pidiendo que sea exactamente igual, porque yo no le hice exactamente igual, pero si es una manzana que parezca manzana, si es un pimiento que parezca pimiento, ¿no? Que no tenga una forma distinta. Que la forma sea parecida a la referencia. Texturas. Siguiente es texturas y uno es luces. Texturas y otro es luces, para que no se me olvide. Luces y sombras. Replicar la textura de la referencia con pinceles. Y luego replicar las luces y sombras de la referencia con los colores adecuados. ¿Se acuerdan que yo en las luces, por ejemplo, les puse un azulito? Pues sí, porque ese más o menos era el color que tenía. La sombra, pues no es negra precisamente, es una sombra rojiza. Y ya por último, exportar JPG con las dos imágenes. Subir el archivo JPG con la imagen de referencia. Y la imagen y el resultado final. Juntos. Y el resultado final. Deberán estar en una sola imagen. Listo. Esa es su rúbrica. No está tan compleja. Y bueno, cualquier duda, pues estoy al pendiente. ¿Sale? Entonces, bueno, por mi parte, eso es todo con respecto a la tarea de esta semana.